Continuamos al descubierto, estamos conversando con Gerardo Blay, alcalde del municipio Baruta, Estado Miranda, además abogado constitucionalista. En la parte anterior quedaba en el aire su respuesta acerca del análisis político, extrapolando lo que sucedió en el año 2005, cuando la oposición venezolana dijo que no participaría en el proceso de elecciones parlamentarias. Si se pudiera llegar en el futuro a pensar que esto fue un desacierto, no participar en esta convocatoria a la Asamblea Constituyente. Pues yo creo que son dos situaciones muy distintas. Aquellas eran unas elecciones que correspondían y que en las peores circunstancias yo creo que había que ir y que fue un error político de aquel momento. Pero es que esto es un fraude constitucional y tú no puedes participar en un fraude constitucional porque estás siendo cómplice de ese fraude. Además está montado para que aún teniendo la mayoría de votos no tengas la mayoría de representantes en esa constituyente, porque si no, incluso si esas bases y con ese fraude, en el peor de los casos, tú pudieses llegar a ganarlo porque tienes los votos, tienes la mayoría de votos, y esa mayoría de votos se va a ver reflejada en una mayoría dentro de los constituyentes y va a ser la foto del país, entonces diría hay que participar. Pero como están esas bases comiciales y al no habérselo consultado al pueblo, y esa no va a ser la foto del país de ninguna manera, participe o no la oposición en esas bases, no va a haber la foto de integración del país dentro de esa Asamblea Nacional Constituyente, entonces no se puede participar. Son dos cosas muy distintas. Para ahora creo que políticamente quien está metido en un gran berenjenar es el gobierno, porque en primer lugar unificó a toda la oposición. Acuérdate que la oposición no era tan unificada como se parecía o parecía verse. Es decir, hay factores que están dentro de la mesa de la unidad, unos más radicales, otros menos radicales. Fuera de la mesa de la unidad también hay factores de oposición. Todos ahora tienen el mismo discurso anticonstituyente. Todos. Pero también unificó al chavismo descontento del madurismo. Y todos tienen el mismo discurso, desde Marea Socialista, desde Héctor Navarro, cada uno de los que ha ido saliendo. Hoy leí un artículo de Giordani muy duro también, y era todos unificados defendiendo la Constitución de 1999. Entonces parece que hay un gran país que está defendiendo la vigencia de la Constitución del 99 frente a un grupo, el madurismo, que está pretendiendo cambiarla a trocha y mocha, y creo que están metidos en un callejón sin salida, que es mejor que vayan saliéndose, porque si no están como dicen los franceses, en un, ¿cómo se llama? Cul-de-sac, un callejón sin salida del cual no van a poder salir fácilmente. La postura de la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, quien además interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia y estaba aspirando que los venezolanos se hicieran a ese recurso que ella interpuso. ¿Cómo la califica? Bueno, fíjate lo desacertado que ha sido llamar a una constituyente en este momento, que hasta la fiscal general de la República ha introducido ya no una, ya no dos, e introdujo el jueves pasado 3 acciones más contra el proceso constituyente que han introducido, alegando las mismas cosas. Es decir, nos ha unificado a todos los venezolanos en un mismo discurso, defensa del orden constitucional establecido en 1999. Una constitución además que se volvió el pacto social de todos los venezolanos. Yo recuerdo habérselo dicho a Maduro hace 4 años. Cuando nos invitó a todos los alcaldes de oposición, él estaba recién asumido la presidencia y nos invitó a Miraflores. Y fuimos todos. Abrió Ledesma, cerré yo y hablamos todos los alcaldes. Cuando yo cerré, le dije, yo lo único que le pido es que cumpla la Constitución. Y nosotros también vamos a respetar la Constitución. Usted dice que es el promotor de esta Constitución del 99 porque fue constituyente, porque llamaron a votar por ella, etcétera, y que no era nuestra Constitución. Pero yo le dije una cosa, esta Constitución se volvió el gran pacto social de todos los venezolanos el día que la quisieron reformar ustedes, los que mandaron a votar por ella, y nosotros nos opusimos y defendimos su vigencia. Y en ese momento fue la Constitución de ustedes y la Constitución de nosotros y la Constitución de todos, porque el pueblo venezolano no quiso reformarla. Así como la aprobó en el 99, años después no quiso reformarla y que se mantuviera vigente y votó en contra de la propuesta de reforma. ¿Qué está en riesgo? Es el pacto social y es la necesidad de cumplirlo, lo que nos debe unir a los venezolanos. ¿Qué está en riesgo hoy con la Asamblea Nacional Constituyente? Muchas cosas. En primer lugar está en riesgo no solamente la paz del país, porque ese no es un escenario como está concebido para que haya el diálogo que dice el gobierno, porque es un diálogo en un cuarto de espejos, un yo con yo, para decirlo muy venezolano. Un yo con yo significa, yo me encierro en un cuarto de espejos con los que yo puedo mandar a elegir en la forma en que a mí me dio la gana de elegirlos,
y todos hablamos el mismo discurso. Ahí no hay diálogo. Ahí no es un parlamento. 2, está en riesgo la institucionalidad democrática del país, porque está haciéndose en fraude a lo que los venezolanos aprobaron que tenía que hacerse para ir a un proceso constituyente. Pero a la vez está en riesgo que corten la cabeza del Ministerio Público, de los diputados, de gobernadores, de alcaldes, incluso están en riesgo los mismos chavistas que estén en cargos públicos, que estén en desacuerdo con lo que está pasando en el país. Para finalizar el programa tengo un conjunto de preguntas que quiero que responda brevemente. Cuando piensa en la Asamblea Nacional Constituyente, ¿cuál es la primera idea que viene a su mente? Esta, fraude. Una palabra que defina a Venezuela. Libertad. ¿Qué deben esperar los venezolanos en los próximos días? Duro sacrificio. Un mensaje a los venezolanos que están fuera del país. Ojalá vuelvan pronto y que tengamos condiciones para que puedan desarrollarse. Un mensaje para los venezolanos que están aquí. Sigamos la lucha, pero la lucha es con cabeza, no solamente con corazón y con estómago. Hay que usar la cabeza, seamos organizados porque si no, no triunfamos. Un personaje que lo inspire. Uslar Pietri. Un libro. Lanzas coloradas. Una palabra o un axioma de vida. Amor. Con la Asamblea Nacional Constituyente de llevarse a cabo y tal como está previsto el día 30 de julio, ¿qué se imagina estar haciendo usted ese día? Yo espero que ese día no haya ese proceso electoral, que hayan reflexionado y que entiendan que ese es el fraude constitucional más grave y es la sentencia de muerte de la Constitución de 1999 y que quienes lo están proponiendo echen para atrás y no tengamos proceso electoral de constituyentes ese día. Agradecemos su presencia al descubierto, Gerardo Blay, alcalde del municipio Baruta, Estado Miranda, abogado constitucionalista. Gracias por estar con nosotros. Venezuela opina y ustedes deciden. Que tengan todos buenas noches.